Advertencia. El siguiente contenido puede tener comentarios sensibles para algunas personas. Se recomienda discreción. ¿Qué tranza, banda? Aquí con el nuevo podcast que se llama The Family. Van a hacer experiencias sobre nosotros, sobre nuestra familia y cosas chistosas y pues espero que se la pasen bien y que esto vaya a más. ¿Qué? Pues no sé tú. ¿Qué quieres grabar? ¿Qué quieres grabar? Sobre eso de la santería. ¿Cómo empieza? Y así. ¿Por qué empieza? Bueno, según esto, bueno, no me he terminado de adentrar bien en la religión porque pues de alguna manera me tocó gente charlatana en un principio, ¿no? Pero eh, la última persona que fue mi padrino fue la que me hizo como que conocer un poquito más de la religión y lo poco que investigué yo por fuera. Empieza en la religión africana y esto es porque los caníbales que eran en ese tiempo, buscan de alguna manera adorar ciertos dioses de piedra para ellos. Orichas que sí existieron en el transcurso de la vida. Ajá. Y es como un culto a ciertos, a ciertos, ¿cómo se puede decir? Ciertos bultos que ellos tenían como de piedra, ¿no? Que en algunas películas sale. De ahí empieza la religión. Para ellos ofrendar, eh, para recibir bendiciones, vida o cosechas, era ofrendar personas, O sea, de sacrificios sacrificios como de personas. antes se Ajá, hacía. sí, como así, pues de ahí vienen los sacrificios de las personas. Entonces, pues era como feo, ¿no? En un principio porque pues encontraban a alguien ajeno a su, ¿cómo le llamaban a sus aldeas? Alguien ajeno a la aldea, persona desconocida, y era como que ofrendarlo. Igual de alguna manera se conllevaba mucho la religión maya que nosotros tenemos porque pues también eso hacían, dejaron de matar hasta que encontraron al rey jaguar, que fue lo poco que llegué a leer yo de los mayas. En el caso de los caníbal de la religión africana y cubana, pues dejaron de hacerlo conforme se dieron cuenta que eso era un crimen, ¿no? Ya conforme fue evolucionando la sociedad, el mundo, dejaron de hacerlo y empezaron a convertirlo en sacrificios animales. Obviamente ya después cuando te adentras a la religión, pues ya te empiezan a decir que hay de todo tipo, ¿no? Muchos sí se prestan para hacer cosas buenas, cosas malas. Evidentemente, como en todas las religiones, en todos los rituales, tanto hay gente que hace cosas buenas como hace cosas malas. Se supone que no debes hacer nada malo porque pues todo se regresa, ¿no? Cuando haces rituales, obviamente vuelve a pasar eso de que todo lo malo que tú le hiciste a alguien y no necesariamente de tu familia, sino que te prestas para hacerlo con otra persona, pues se te devuelve y es peor, ¿no? Puedes hasta morir de lo mal de tantas personas que tú, Del mal que que has tú hecho, ¿no? dañaste, ajá, exactamente. Entonces, pues yo siento que un buen santero, un buen espiritista o religioso, brujo, chamán, no sé, lo hace todo para bien, obviamente nada para mal, pero pues bueno, a final de cuentas muchos lo hacen, lucran con las religiones se supone que cuando tienes un don no debes de cobrar, todo lo tienes que hacer Bondad. ajá, exactamente, porque a veces es como un don que tienes para ayudar a la gente y lucras con ello. En uno en todas las películas de Cristo pasa que hay una escena donde él
les demuele todos los puestos a los vendedores porque pues lucran con su religión. Empiezan a vender animales para ofrendar en el templo y todo eso, entonces él todo eso lo tira, lo rompe. Pero pues desgraciadamente es algo que pues no lo dejan de hacer y hasta la fecha pues no hay puestos fuera de la iglesia, siempre vas a encontrar puestos de imágenes, De agua bendita. de agua bendita, de bultos, de muchas cosas. Y te digo, o sea, no es malo porque pues a final de cuentas ¿dónde obtendrías una imagen para adorar a un santo, no? Sí, sí, sí. La diferencia entre la religión católica y la santería en todas, pues es que en algunos solamente adoras a bultos, en otras son, como en el caso de la santería legua, pues es una piedra. En el caso de los demás orichas que tienen ahí, pues son herramientas, son flores, conforme vas adentrándote en la religión, te vas pasando por ciertos ¿Niveles? niveles de la santería. Hay paleros, hay mmm, babalaos, no me acuerdo qué otro nombre tienen otros, pero vas subiendo de nivel. Como que de categoría, ¿no? Exactamente, ¿no? Y qué tanto lo haces, porque hasta donde yo sea un palero, pues por lo regular trabaja con muertos. Y no todos los muertos son malos, no todos los muertos te van a ayudar a hacer el mal, o sea, también te ayudan a hacer el bien, pero sí es como que ya palabras Fuertes. más fuertes, porque pesadotas. sí, porque a nosotros cuando nos adentramos un poco en la religión, nos dieron un muerto en un cántaro de barro. Y tenía una teja, me acuerdo que tenía una teja y lo teníamos que tener subiendo la escalera en el rincón. Tiene como hace cuenta que tenía como 4 escalones, estaba un cuadro grande y de ahí volvía a subir la escalera. Ahí tenía que estar el muerto como para proteger la casa. En la entrada, pues como tú ya lo viste, tengo a Legua. Cuando yo me metí en la religión resulté que era hija de Legua y me peleaban pues más santos, ¿no? Pero él nunca ¿Te dejó? me soltó, o sea, él no. ¿Y los otros sí? Sí, los otros, pues sí lucharon, pero pues fue más él que, que todos. Él es el más, se puede decir que el más chingón de la religión, porque él es el que abre los caminos. Chingar a su madre Ajá, todos. Él es el que decide si te abre los caminos o no. Si te cierra una puerta no es porque lo haga de mala fe, sino porque eso no es No te conviene. no es para ti. Ajá, y muchas veces uno no lo ve así, ¿no? Dices, ay, es que no me ayudó a lo que yo quería, pero no es que no te ayuda a lo que tú quieres, sino es algo que a lo mejor no te conviene. Y así como te da, pues te va a quitar, porque pues también no te va a dar y tú no provees, tú nada más lo quieres y quieres recibir y pues tampoco no es de dar. Y yo siento que eso no nada más es ahí, es en todas las religiones, no es como de dámelo y espero a que me llegue y solito crezca, no, o sea, no. Y a mí me enseñaron que les puedes ofrendar dependiendo a lo que tú tienes, ¿no? Si no tienes nada en un principio, pues ellos hasta con un vaso de agua, se conforman, un vaso de mezcal, de tequila, de aguardiente, en este caso ellos es el aguardiente. La Santa Muerte pues es el tequila. Pero el agua pues es el puro, un vasito de agua, un dulce, porque es un niño, juguetes. Ya conforme va pasando el tiempo ya tú le puedes poner, no sé, una rana de pastel, comida. Es conforme a lo que tú puedas dar, a lo que ¿no? tú les puedas dar. Ajá, comúnmente se les pone fruta verde para que, pues, se las pones como ofrenda, pero también esa ofrenda recoge todo lo que hay en tu casa, lo malo. Cuando la fruta se madura rápido, son muchas creencias, digo, no me he adentrado del todo y sí me llama mucho la atención meterme al 100 así muchísimo. Ya no me adentré porque pues me sentí como defraudada cuando encontré el segundo padrino y me dijeron que todo lo que me habían hecho pues era medias, no era
No lo habían hecho bien. O sea, sí lo hicieron, pero no al 100, no Pero, como tenía que haber por sido. ejemplo, tienes que llevar un proceso, ¿no? Y nada más Exacto. te dejaron a A medio medias. camino. No, ni a medio camino, porque según ellos ya lo habían hecho todo bien, ya estaba todo. Yo ya era, ahora sí que una santera ya, ¿cómo se puede decir? Registrada, derecha. ajá. Pero pues no, estaba a medias, o sea, todo el trabajo había medias. No lo habían hecho bien para que yo fuera como tal ya Alguien verga. alguien de la religión bien. Y haz de cuenta que pues ya no me metí tanto. Pero a mí me decían que cuando ponías fruta y tenía que ser muy, muy verde, lo que fuera, plátano, mango, guayabas, a él le ofrendas mucho guayabas. Decían que cuando se maduraban era porque él estaba en la casa, porque él protegía tu casa. En otras palabras me decían que pues era porque recogía todo lo malo de tu De tu casa, de de tu tu ambiente. casa. Muchos me decían que sí podía comer la fruta, muchos me decían que no, que la tenía que tirar lejos de mi casa. Yo lo empecé a hacer a dependiendo de. O sea, yo me comía la fruta si yo veía que la fruta estaba en buen estado, si podía comerla. Pero si no, la mandaba a tirar. Dependiendo qué tan feo se podría tan rápido. Si se podría muy rápido, la tiraba lejos de mi casa y como que con odio. Yo sentía que era como Algo que malo, había ¿no? recogido algo, ajá, y lo aventaba, ¿no? Ajá. Y pero había veces que sí, no le podía poner tanto, pero sí era como, pues hoy no tengo dinero porque llegué a momentos en que no tenía y como ahorita y un vasito de agua, un vasito de... Sí, pero el chiste no es olvidar. No es olvidarlo, o sea, que él se dé cuenta que no estoy ahí. Que hay veces que me enseñaron que lo tenías que castigar hasta que no te cumpliera lo que tú, ¿por qué? Porque él es un niño, si tú lo llenas de juguetes, de regalos, de comida, de fruta, él se entretiene más en estar en todo ese proceso como un niño que en hacer lo que realmente tú le estás pidiendo, ¿no? Pero pues obviamente no todos los, los santos son iguales, porque otros ya son grandes. Y conlleva muchas cosas la religión. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando cruzas una vía de ferrocarril tienes que pedir permiso para poder pasar. Nos enseñaron a hacer el ritual para poder pedir permiso y pasar porque es donde encuentras más muertos. Es como que un lugar de ellos. El río es otro. El mar también. Entonces sí son ciertos lugares que tienes que pedir permiso hasta para entrar. Dejas de comer ciertas cosas, dejas de... Su verga, ya podía dejar de comer. No, sí, es feo, pero digo, a mí me prohibieron dejar de comer maíz, elote, tortilla, ya no duermes en tu cama por un tiempo, no puedes tener relaciones sexuales dependiendo No quiero entrar. dependiendo Gracias, la penitencia, se puede decir, que ellos te ponen el tiempo. Es como un juramento. Podría decirse un No. cierto tiempo, ajá. Y fíjate que es mucho valor porque hay veces que se lo prohíben al hombre y a la mujer no. O sea, cuando entras a hacer tu yabó en pareja, se lo prohíben a él y a ti no. Y ha habido rupturas donde se separan porque pues él no puede, pero tú sí. Y es como que pues existe la infidelidad. Y yo siento que es como una prueba muy grande en pareja, porque si lo estás haciendo en pareja es como... Pues sí, es de pareja, es de dos. Ajá, es de dos y entonces no logran ese Ese match. sí, o sea, no logran llevar a cabo su yoga juntos. Y por ejemplo, cuando te dan tus O sea, tú le eleques, recomiendas hacerlo solo. ni solo, porque aunque no lo hagas en pareja, si tú lo haces solo, pero tienes pareja, pues novia o así, pues, y si tienes vida activa sexual con ella, pues no vas a poder. Pero pues tienes que decirlo, oye, pues al chile
no se puede. Pues por eso, pero efectivamente Chingas, te no, la chaqueteas solo. efectivamente, o sea, no lo logran ni juntos ni separados. Pero pues ahora imagínate que, bueno, es que sí. Cuando lo logras en pareja, bueno, cuando lo haces en pareja, llega a haber divorcios. Cuando lo haces separado y solo tienes novia, es como... Es que es lo mismo, No o es sea, tan ya, difícil. Bueno, es no que es lo lo ves mismo. tan mal. Espera, no lo ves tan mal, te voy a decir por qué. Porque pues solo es una novia. Ya cuando es en pareja sí está más cabrón. No, Porque pero, tú ya piensas que ya es algo estable, que esa persona te va a apoyar mucho. Y una novia como quiera la tomas X. Es muy raro que una novia se tome un papel tan en serio. pero pues es que ahí tendría que ver el apoyo. Por eso te digo, O sea, independientemente ajá, de que sea tu novia o ya sea alguien bien, o sea, estable tu tu esposa. esposa, Ajá, pues sí. tiene que haber ese pinche apoyo. Por eso te digo, pero volvemos a lo mismo, o sea, ya estás en una época donde ya no existe eso. Son muy pocas las parejas que por más que te ven mal o te apoyan hasta incondicionalmente que dicen, te caíste, te levantas conmigo. Son muy pocas. Y desgraciadamente en esa religión pues sí pasa mucho. Por ejemplo, te predicen muchas cosas de tu pareja hacia ti, de ti hacia tu pareja. Y, y no tanto te lo dicen como para afectar tu relación o para que estés pensando que te pueden decir, no sé, al leerte los caracoles, te dicen, aparece una infidelidad, no sé, de tu esposa. No te lo están diciendo como para que te proyectes en eso, sino para que empieces a atar cabos. ¿Por qué se va a dar esa infidelidad? ¿En qué estás fallando tú con tu pareja? O sea, O como que para que llegues a una solución. prevenirlo, ajá, antes de que pase. Y si pasa, saber de dónde viene ese mal, porque pues muchas veces, Esa putería. ajá, o sea, muchas veces tú lo provocas. El hombre lo provoca, la mujer lo provoca, pero tú no te das cuenta, o no, como pareja no se dan cuenta, porque están dentro, te lo he dicho muchas veces, dentro del círculo jamás te das cuenta de los errores. Fuera de, pues todo el mundo lo ve. Entonces, se cuenta que te predicen, no sé, te va a pasar un accidente, va a fallecer alguien, cosas, pero no te lo dicen tanto como, Para asustarte. ajá, para que te sugestiones, sino para que te estés preparado y si tienes solución le puedas dar. Te predicen hasta una enfermedad. Como en todas las religiones, yo siento que eso es en todas. Pero aquí sí yo siento que son más directos y sí son más confiables. Ya lo viste tú, todo lo que te he dicho, Se pues bruja. sí, sí se da, ¿no? Cuando Sí, yo, sí. digo que cuando yo entré ahí, pues me volvieron a plantear lo de mi don y me dijeron que si yo quería curar en esa religión también lo podía hacer, o en la religión que yo quisiera, tenía El don. el don de hacerlo en la religión que yo quisiera. Desgraciadamente me da miedo, o es algo que no logro controlar, porque pues veo muchas cosas, pero como te digo, hay gente que se las dices y pues es como, Como que los traumas, ¿no? Como ajá, que está loca, como verga. de, ay, eso no es cierto, o me la dice para espantarme, o por ejemplo en el caso tuyo, vamos así muy, te digo las cosas y no me crees, ¿Quién? y pasan, y es como, ya ves, te dije que iban a pasar, o te dije que iba a hacer esto, y sí, estás con una bruja, pero, pero pues está padre si realmente te llama la atención, no, el morbo existe en todo. Sí, pues sí. El Sí, morbo sí, es sí. algo muy normal en todos lados, pero, pero si ese morbo es para bien, pues qué chido, porque te adentras. Digo, yo fui porque me llevaron así de, de incógnito. Me dijeron, vamos a un toque de tambor. Ay, pues vamos. La dueña de la casa donde yo vivía pues, empezó a adentrarse en eso y yo veía que Juanito se metía mucho a su casa y en la entrada de su casa tenía su legua también y platicaba con él y le ponía su cigarro y jugaba. Y por lo regular los niños a esa edad son muy susceptibles a ver cosas, ¿no? Y Juanito tenía menos de 3 años, que es la edad donde los niños ya pierden la visión que tienen, ese tercer ojo que todavía tienen abierto. Y yo veía que se sentaba a platicar
y veía cosas, pero no, nunca le hacían algo malo, ¿no? Era para jugar. Ajá, entonces me llamaba mucho la atención y digo, fui con el morbo de y también fue un momento donde yo dije, traigo muchas cosas cargando en mi pasado y quiero cerrar, no sé, a lo mejor un ciclo o quiero continuar. Ajá, quiero estar bien conmigo misma porque pues ya me había separado y yo sentía que no iba a poder, que estaba haciendo todas las cosas mal, que todo me iba mal. Tenía dinero, pero pues de repente de la nada ya no tenía nada. Ajá, y un montón de cosas. Y entonces ya fue cuando me acerqué a la religión, pero una vez que ya abres ese portal, pues ya no lo puedes cerrar. O sea que si yo me meto, ya me metí. Sí, ya no puedes cerrarlo porque ya abriste ese portal y ya es como que te marcas. No es malo si te quieres retirar, no es malo, pero ya es algo que vas a traer siempre contigo. O sea, pone tú que... Y hay muchas personas que no tienen no nacen con el don, pero lo pueden desarrollar dentro de. Se empiezan a preparar, los preparan. En la religión Pone tú que los despiertan, ¿no? O sea, ajá, les despiertan ese portal y por ejemplo hay niños que son tamboreros, les enseñan para cantarles a los santos. Les dan como clases y es lo que te contaba la otra vez que estaban platicando de la religión espiritista, ¿no? Que los preparan para poder traer a otro ser de otra dimensión a ellos y dejar ir al suyo por un momento. Igual en esa religión, o sea, los preparan para ir canalizando su nivel de trabajo que pueden llegar a hacer. Ajá, o sea, no es mala. No, pero... Es buena, a mí siempre sí. y cuando igual, imagínate. Tú dices que no es mala porque ya estás dentro de... Ajá. Pero hay alguien que no sabe y que nada más tú les dices, oye, te va a pasar esto. Lo ven mal, lo ven mal porque te preguntan, ay, pinche loca, o qué está pendeja, o... Ajá, pero ya cuando les pasa... Cuando les pasa, pues sí te preguntan. Hay gente que pues si llega y te preguntan, ¿no? Oye, pero ¿por qué me lo dijiste? O cuando yo le decía cosas... ¿Cómo sabías? A las personas y... Ay, es que sí me pasó lo que me dijiste. Sí, pues es que yo te dije... Muchas veces yo no puedo ver las cosas tal cual. Tengo que ir atando mis eslabones. Así como lo que te había predicho ahorita de tu hermano. ¿No? Que empecé a atar como cabos y ajá. Y lo peor es que es algo cuando no te deja dormir, que tú no duermes. No duermo, y más cuando tienes como un pendiente que ya viste algo y estás atando los cabos de por qué, cómo, dónde. y está feo porque pues tardo. Como no me he desarrollado bien. Sí, porque nada más te dejaron a ver cómo le haces, pero... No, y aparte, y aparte el don que traigo, pues no lo he desarrollado, me da miedo. He visto cosas muy feas. Es como cuando tocas la mano de alguien y es como que ves algo o sientes su mala vibra. De película, ¿no? Ajá, sientes y su mala vibra. O los sueños. Sueñas algo y te quedas, güey, pero ¿por qué lo soñé? Y empiezas a deducir muchas cosas. Muchas veces dicen que cuando sueñas a alguien es porque viene a saludarte, porque te quiere ver, está cerca de ti. Muchas veces cuando sueñas a alguien que ya se murió, pues es que a veces quieren o tratan de decirte cosas que no te pudieron decir en vida o prevenirte de algo. Los muertos. Pero en el caso mío, pues me cuesta trabajo descifrarlo cuando no hablan, cuando no me dicen, cuando no escucho palabras. Nada más se te aparecen. Ajá, o sea, nada más se aparecen así. La vez que te dije que soñé a mi abuela, al hermano de mi papá y a mi papá fue como... Y días seguidos, o sea, en un sueño tengo a mi papá, a mi abuela y a mi tío. Y en los otros 2 sueños tengo nada más a mi papá y al resto de la familia. Pero el problema es que no hablan. Y es como que me cuesta trabajo deducirlo. En uno de esos sueños donde soñé a mi papá, soñé que yo estaba buscando a mi papá y lo acababa de ver. Y en el transcurso del sueño que yo busco a mi papá, veo cómo atropellan a alguien y le cortan la pierna, pero una persona que venía con muletas. Y es un sueño que hasta ahorita no he podido
deducir qué fue. Pero sí son cosas como muy feas, no logras explicarte qué es. Y digo, a mí no sé, Pero no todos los sueños significan que va a pasar algo, ¿no? No todos los sueños significan que te va a pasar algo malo, pero... A veces son sueños que nada más son pasajeros, ¿no? Que son sueños y ya. En el caso de nosotros, que podemos ver cosas, no. Siempre son cosas que van a pasar. Siempre que van siempre, a pasar, siempre, siempre. ya sea buenas o malas. Pero siempre. Siempre. O sea, no son a veces de que soñaste a una mamada y nada más fue parte de un sueño, no va a pasar. No. Siempre son reales. Siempre son cosas que van a pasar. Y yo tiendo mucho a tener muchos déjà vus, demasiados desde mi niñez. O sea, yo a la fecha te puedo decir que actualmente me pasan cosas que yo vi de niña. Lugares por donde paso, personas crecer, ¿no? con las que hablo, o sea, muchas cosas. Sí vamos a crecer, ¿o no? No sé, eso no lo he visto, pero por ejemplo pero se me refiero a mi vida, haz de cuenta que cuando me mandaron a mí de regreso para acá, a San Esteban, cuando estaba trabajando, fueron muchas cosas porque me movieron muchos recuerdos de mi niñez. La mayor parte de mi... ¿Tu infancia? No, pues no la mayor parte de mi infancia, sino desde que yo nací, a los 2 meses yo llegué a la Lázaro Cárdenas, ahí en San Esteban de Puerta 7 para adentro. Esa colonia es la Lázaro Cárdenas. ¿Dónde es el tianguis? Donde, hacia abajo, ahí es Puerta 7, ¿no? Es San Esteban. Donde está ¿cómo se llama? El centro de salud donde pasamos, donde te dije ese edificio grandote. Sí. Bueno, yo llegué a vivir ahí como a los 2 meses. De ahí, de un tiempo que viví ahí, me trajeron a vivir, no recuerdo dónde, solo sé que es en La Juárez, donde te digo que mi tía tenía un terreno y tenían conejitos. Entonces, de ahí creo que mis papás se van a rentar a San Esteban, otra vez, a Puerta 7, y ahí volvimos a regresar a la colonia hasta los 8 años. Yo tenía 8 años, que mis papás se separaron, nos fuimos a vivir a la Huizotla. Entonces siento que la mayor parte de mi vida, estos 8 años de mi infancia, fueron aquí. Y ya de ahí ya no volví a venir hasta cuando tenía 16 años, más o menos, que volví a buscar a mi papá. Y y haz de cuenta que me vuelvo a perder. O sea, mi papá, toda la familia de mi papá, cuando fallece mi abuelo y mi papá se separa de mi mamá, pues todas mis tías empiezan a ir, ¿no? Todas empiezan a tener sus casas y se empieza a deshacer toda la familia de aquí. Solo quedaron 2 de mis tíos. Uno de mis tíos, hermano de mi papá, y una de sus hermanas que se llama igual que yo. Y pues ya los dejé de ver. Y cuando me dicen te vas para San Esteban en el trabajo que me hablas, ¿sabes que te vas para San Esteban? Pues fue como que sentí feo y a la vez sentí nostalgia. Porque iba a regresar a tu infancia. A mi infancia, a los recuerdos que yo tenía de mi papá, y porque pues en ese tiempo yo ya sabía que mi papá pues ya había fallecido y pues iba a ser, ya todo cambió, ¿no? Evidentemente de hace 36 años que tengo, pues ya todo cambió. Sí, transformó. Mucho. Ese puente no estaba, la plaza no estaba. ¿Y ya? A donde pasamos a comprar las donas y eso, ahí habían unos baños de vapor y todo. Y sobre esos baños había la entrada de un salón de fiestas, que me acuerdo que ahí se casó uno de mis tíos o una boda de mis primos, no me acuerdo bien quién. Pero ahí vendían gorditas, había un señor que vendía unas gorditas de carne muy ricas. Me acuerdo que mi mamá nos llevaba a comer ahí, al Mercado del Molino, a comer tamales, y de ahí a comer adentro. Nunca te he llevado a ese local, pero yo creo que sí lo conoces. Venden unas quesadillotas así bien grandotas. Está frente a una pollería. Y o sea, regresa toda la nostalgia, pero regresó a mi mente muchas cosas que
empecé a vivir cosas que yo ya había visto en mi infancia y lugares. Entonces tiendo mucho a irme muy al futuro y regresarme muy al pasado. Y te digo, es algo que no logro controlar. Y no porque no me guste, pero como te digo, o sea, ves cosas, muertes, ves muertos, sientes, oyes, pero pues no todas las personas te creen. Entiendo. Ajá. Y hasta a mí se me hacía ilógico porque, ay, ¿cómo están locos? ¿Cómo yo voy a ver o A hacer ver todo cosas? eso. Ajá. Pero ya cuando me lo plantearon ya grande en la espiritista y me dijeron del triángulo del ojo visor, el ojo de Dios, me quedé así como de, ¿es en serio? Y sí, o sea, tú ves en las espiritistas y creen mucho en ese ojo visor, es lo que tienen ellos, que tiene un rayo de luz. Ay. y dije, bueno, pues a lo mejor y sí es cierto, ¿no? Desde que estábamos en la panza de mi mamá, que estaba embarazada, ella se metía mucho a esas cosas, pero siento que mi mamá se dejaba más se dejó guiar más por la brujería. Por lo malo. Ajá, por querer retener a sus parejas, por que la quisiera, por la ambición. Entonces, pues ahora sí que ella hizo mal, ¿no? Y ahora lo está Hizo pagando. el mal haciéndose el bien. Ajá, queriendo O sea, el hacer bien para ella, para nada ella, más. pero el mal para las personas. Yo apenas me enteré. Yo nunca vi que le hiciera algo a mi papá. Lo que sí veía que le daba mucho a comer cosas para que dejara de tomar, porque mi papá tomaba mucho. Incluso mi papá se drogaba, pero yo me acuerdo que una vez lo vi y le platiqué a mi mamá y pues lograron quitarle la coca porque era coca con lo que mi papá se drogaba. Refresco. Pero sí lo dijo él, mi papá sí, ¿eh? Mi papá lo dijo así muy, muy, ¿Muy en serio? muy en serio. Yo voy a dejar todo menos la cerveza. Y no la dejó. Y mi mamá lo tenía así como... Tontito. Lo tenía como embrujado para que no la dejara, para que todo le diera. Y sí fue mala con mi papá. Fue muy mala con mi papá y yo veía que... Pero nunca vi como tal que le hiciera como brujerías directas hacia él, ¿no? Yo veía que mi mamá iba con varias personas a curar, a que le prepararan veladoras y todo. Ya más grande, cuando ya se juntó con la otra persona, pues sí, yo ya veía que le hablaba a él, le decía, no, pues compra una olla de barro y le vas a hablar y lo vas a traer y te vas a poner una foto de él en el zapato y vas a hacer oraciones, cuando hacen velaciones con velas y oración. Relaciones con velas. Ajá, o sea, una velación es con velas. Pues sí. No, ves que mucha gente no lo sabe distinguir. O sea, mucha gente dice, es que quiero que le hagas una velación, que le estés rezando. No, no es lo mismo. Los rezos hacia una persona son una cosa. Y las velaciones. Ajá, o sea, se oye estúpido, pero sí, no toda la gente sabe distinguir. ¿Por qué? Porque mucha gente le dice, no va a hacer una velación, al rato le rezo. No, porque esos son los charlatanes, ¿no? Que no saben explicarles y la No gente saben ni pues qué es eso. ajá, y lo hacen. Entonces digo que yo veía que mi mamá agarraba sus velas y empezaba a prenderlas y después rezaba y hacía muchas cosas. Compraba polvos, y pues iba con gente muy... Llegué a ver a una señora que ahí en Aguizotla, no sé si todavía viva, pero era suegra de un carnicero y lograron quitarle una novia que tenía mi tío para que se casara con otra. Y en donde la llevaba, entrabas, era su casa, la casa de la señora en una vecindad, entrabas tú así, pero como hacia abajo, como estaba como hundida. Un sótano. Ándale, así como hundida, pero no, o sea, todos los cuartos eran así los que rentaba. O sea, la tenía hacia abajo, hundida, ajá, y entrabas. Como la cisterna. Y tenía santos, virgen, San Judas, muchos santos. La Santa Muerte, o sea, tenía de todo ahí y un chingo de cirios grandes, velas y todo. Fotos de varias personas. No mames. Muchas, y se la lograron quitar.
para que se casara con otra. La chamaquita, él estaba muy enamorado de una chamaquita descerebrada en ese entonces, que le gustaba el desmadre, ¿no? Pero pues mi tío evidentemente era un poco más grande que ella y pues no coincidían. Era más... Más maduro que ella. Ajá, mentalmente era más maduro que ella. Entonces después mis dos tíos conocen a dos hermanas y pues son jarochas. Ellas son jarochas y pues también saben de brujería. Y cómo lo amarra, quién sabe, pero mi tío dudaba, o sea, mi tío estaba cabreado porque no sabía si con ella, con la otra, y se iba a casar y pues total que mi mamá le ayudó a ella. Ay, mi mamá le ayudó a ella a que pues, sí, la eligiera a ella, ¿no? Pero pues ya cuando mi mamá se da cuenta que esa persona con la que mi tío se casó no es tan agradable, mi mamá se arrepintió de lo que mi mamá hizo, pero pues una vez hechas las cosas ya es muy difícil cabrón que retractes de que puedas deshacer las cosas. Y pues estuvo muy feo. Y mi mamá sí siento que se dejó llevar mucho por la brujería. Ya después de tiempo me entero que pues tengo descendencia de brujas y pues es ahí cuando dices, pinche don, ¿no? O sea, chistoso, que tienes. Y sí se hereda, sí se puede heredar. Que en este caso lo de mí, lo heredó Said a medias. Ajá. Porque también tiene el mismo triángulo, pero solo le faltó uno. Ajá, lo tiene a la mitad. Y se lo pintamos. y algo muy chistoso que me pasó con Chino. Te conté una vez lo que me pasó en la casa, ¿no? Que se aparecía un niñito que murió ahí calcinado porque su mamá se dedicaba a hacer limpias y todo eso. Bueno, una vez vivíamos la familia de su papá, vivíamos todos ahí y ellos les gustaba mucho jugar, nada más en ese entonces estaba yo embarazada de Juanito y tenía nada más a Isaac y a Chino. Y decía que peleaban por quién era Buzz Lightyear y quién era Woody y todo eso. Y tenían todo iguales, tenían dos Woody, dos. Pero bueno, se peleaban. Ajá, pero tenían todo les gustaba mucho Toy Story a los dos. Y tenían muchos juguetes. Entonces un día Chino empieza que las hadas y empezó con ese tema de las hadas. Cosa que no le habías contado. No, pues nunca le había contado yo de nada a nadie, o sea, no. Pero en la escuela. No sé si a él le habían contado en la escuela, pero que lo que sí yo veía mucho era, me gusta mucho Campanita, ¿no? 20 años. Pero un día empezó, no, él no hablaba, o sea, de hadas como Campanita, no, o sea, ¿qué estás haciendo? Hablando con mis hadas. Pero tenía una voz muy peculiar y Said hablaba como López Obrador. Y empezaba a hablar así, ¿no? Abrazo, no. Y un día en la noche se quedó su novio de su tía. Ellos dormían en un cuarto y nosotros dormíamos en la entrada. En la entrada yo tenía así como todo amontonado, pero en su lugar, ¿no? Mi recámara, la cocina, el comedor y la sala, todo así. En el mismo cuarto. Y ellos tenían su cuarto nada más. Sus camas, su ropero. Pero, digo, ese día fue así como muy peculiar porque él empieza salió la promoción en McDonald's de unos Woody Buzz. Ya no sé si has visto que nada más los muñecos de McDonald's solo tienen la cabeza de plástico, lo demás es trapo. Es como, no me acuerdo. Bueno, sí, sí. Ajá, pero entonces tenían dos. Y entonces Chino estaba hablando de vamos a jugar, pero cambiaba la voz. O sea, cambiaba la voz y decía, vamos a jugar. No puedo salir porque mi mamá se enoja. O sea, yo escuchaba que hablaba, pero no. Pero o sea, como estuve hablando con alguien diferente. Ajá.
No, puto tú. Y en eso, pues se oyen pisaditas, ¿no? Como Gollum. En el piso, así como los piecitos, pero pues digo que se aparecía el niñito que había muerto ahí. Dice su novio de su tía que él se levanta, pero él escucha toda la conversación, ¿no? De que él está hablando con el otro y le dice, pues vamos a salir al patio, vamos a jugar. No, no puedo salir porque mi mamá se va a enojar y no, Woody, no vamos a ir. Entonces él se para, la puerta que nosotros teníamos se cerraba por fuera con candado y por dentro tenía un pasador, pero al pasador le podías poner candado y tenía otro pasador en el piso, o sea, tenía doble. Pues dice que él se paró, puso el candado, como estaba abierto, lo puso y se fue corriendo al cuarto. Pero antes de cerrar se asoma y ve al chino casi flotando arriba de la cama, porque nosotros teníamos una litera. Y dice, no mames, ya cuando, porque estuvo viviendo un tiempo con nosotros, al chavo le estaba yendo mal. Estaba en depresión, ajá, estaba muy mal y se estaba yendo a quedar con nosotros. Nosotros en ese entonces éramos como la casa de las personas que se sentían mal, ¿no? Su abuelo se sentía en depresión, se ponía mal y allí iban, y las tías y allí iban. El que sigue. Ajá. Y se quedó como muy sorprendido con lo que vio. Pues sí, no mames, ves a un pinche chamaco. Y entonces de ahí empezó el chino, no, y es que mis hadas, y hablaba mucho de las hadas, y hablaba solito, y entonces ya con el tiempo, pues me fue platicando lo que él veía. En un momento, pues mucha gente me decía, es que a lo mejor tiene esquizofrenia tu hijo, pero no, nunca a él, de todos es el único que nunca le han detectado como que bueno, ni a Juanito, un problema psicológico, porque la diferencia es que Isaac tenía hiperquinesia depresiva, pero a Isaac le dio por todo lo que pasó, por todos los problemas que pasaba yo con su papá, y pues de alguna manera Isaac trataba pues también de alguna manera llamar la atención. Y pues mi embarazo no fue tan malo, pero hubo una época donde sí fue muy oscura, ajá. Muy Al principio, pelea, ¿no? sí, al principio. Fue como que tanto con mi mamá como con su papá. Y pues yo lo único que tenía era mi hijo. Entonces, de alguna manera, pues se le dio la depresión del embarazo, se la transmití yo. Y la hiperquinesia depresiva, pues es un niño que es muy hiperactivo, pero la depresión lo tiraba, ajá. Era cuando me mandaban a hablar que se salía del salón y le ayudaba a los niños a hacer sus trabajos para que jugaran con él. Pero pues toda esa alegría y todo eso que Isaac tenía, la depresión lo tiraba también. Y luego a veces su enojo. Isaac tiene el problema de que no se desquita con las personas que le hacen, sino con personas que no debe. Isaac en la escuela. Ajá, a Isaac lo etiquetaron en la primaria como el niño que no no hacía nada. No decía. No, era el niño que golpeaba, que era agresivo, porque así lo manejó, lo etiquetó la maestra. La maestra lo etiquetó y al etiquetarlo la maestra... ¿Por qué? ¿Me pegó? No, al etiquetarlo la maestra, pues se dejó llevar todas las mamás del salón hasta que un día en una junta, pues sí, yo les dije lo que Isaac tenía y que Isaac no era un niño problemático, que desgraciadamente si un niño lo agredía no se desquitaba con ese niño, sino se desquitaba con sus hermanos. Y yo les comenté, o sea, aquí el problema es que ustedes tienen que educar a sus hijos porque me está afectando a mí la etiqueta de la maestra, y ese día mandé hablar hasta el director, estaba un director, que la maestra está etiquetando a mi hijo por un problema que trae porque lo cambié de escuela, repitió primer año. Pero porque Isaac un día fue algo bien chistoso. Fuimos a comprar a su papá y yo en la noche a un Super K. Y llegan unos japoneses, coreanos, no sé. Pero Isaac tenía una manera muy peculiar de hablar, o sea, y todos le hacían burla y le decían el tucutún porque hablaba muy rápido y se enojaba porque no le entendías. Y te decía, ¡ash! Y prefería hablarte con señas, o sea, ver productos. No, o sea, veía un Fruxy o algo y te lo enseñaba que era lo que quería porque sabía que no lo ibas a entender.
no le tomé tanta importancia porque dice mi mamá que uno de mis tíos, mi tío Alfredo, no hablaba, él sí no hablaba nada, no pronunciaba ni papá, ni mamá, ni nada. Entonces, Él nada más, simplemente no nada más sacaba te enseñaba palabras. las cosas y era lo que él quería, que eso era lo que quería que le dieras. Entonces, de alguna manera, pues yo pensé que era lo mismo, ¿no? Pero Isaac sí tenía ese como de, sí pronunciaba palabras, pero no le entendías qué era. Y de ahí lo llevé a que tenía frenillo, que a lo mejor era por eso, y ya lo llevé al doctor y todo. Le hicieron estudios, lo llevé hasta la raza por el problema que tenía del reflujo y me dijeron que salen y me dicen que si Isaac hablaba algún dialecto. Y digo, no, pues Tú. no, eso, usted es de algún pueblo, tiene algún dialecto, su esposo, no, pues No, patrón. no. No, Dispénseme, y pero no, y fíjate que no, porque del pueblo de donde es mi abuela, donde vive mi mamá, pues no, mi padre biológico, pues hasta donde yo sé tampoco, nunca me comentaron y pues la idea con que te quedas es de que no. Después me entero que hay un pueblo cerca donde mis bisabuelos y tatarabuelos son de un pueblo llamado El Zapote, que ahí sí hablan un dialecto, pero no sé qué dialecto es. Pero nunca tuvo contacto él con alguien que le hablara algún dialecto, porque me decían, o alguien que le hable con En dialecto, otro no, idioma. pues no. Y un día platicando, en una comida, porque fue su abuela paterna de su papá, y nos dijo que su papá de ella era coreano y que a lo mejor podría ser Eso. por ahí. Y pues ya volvimos otra vez a las terapias del lenguaje y todo eso y en el kinder. Y tengo un día chiquito, después de que ella me dice eso, pasa un tiempo y no mucho, pero sí unos meses. El chiste quizá no pasaba de los 2 años. Y se acercan unos coreanos y empiezan a hablar. Y Isaac empieza a hablar. Y se le quedan viendo. Y se entendían. Y hasta que la chineta nos pregunta que si es nuestro hijo. Sí, es que habla como yo. Dice. Te lo compro. Dice, es que habla como yo. Pero pues no fue como que alguien le enseñara. Sí, pues ¿quién? Ahorita pues no sé si todavía. Pues ahorita ya es como facilidad como que Ajá, lo pero, o podrías sea, no, leer, ¿no? exacto, Y una, dos, tres palabras. pero, o sea, ahorita no sé si todavía él pueda. Me dijeron, no deje que pierda Ese habla. ajá, pero pues yo no tenía quien le enseñaba? enseñara, ¿no? Y no estaba tan de moda que alguien te enseñara coreano, japonés o algo. O sea, no sé si ahorita si lo pongo a estudiar lo haga. Y tal vez sí, porque trae las raíces de. Y físicamente, pues Chinito sí tiene como Sí, que sus sus rasgos, Juanito un poco, pero digo, no, con lo de chino me decían, es que a lo mejor es esquizofrenia, no es que vea hadas ni nada de eso, no, nunca le detectaron nada, hasta hace poco que empezó pero ya fue a raíz de lo de la pandemia que se encerraron mucho ellos y yo ya no los podía sacar como antes, ¿no? Al parque, ya. al cine, ya. Porque Pasaron muchas pandemia cosas, valió ver. pero empezó con su ansiedad. Pero pero sí me ha comentado que escucha, ve poco, no es como tan seguido como yo. Pero fue el único que lo sacó. Ya Juanito, a partir de que cumplió los 3 años, ya dejó como de sentir atracción por mi lengua, de llamarle la atención. Le prendía un incienso, le ponía un cigarro o algo, dulces, algo. Pero ya a partir de que pasó ese tiempo No. ya no. O sea, ya como que pasó su Creció etapa. y Ajá, ¡fum! exacto. Ok. Pero sí, Bueno, ya nos sí tardamos se, mucho. sí se hereda. Nos dejamos así como bola en tobogán. Como, hemos tardado más. Pero ya lo dejamos para el siguiente Siguiente. episodio.